Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Dice así la palabra de Dios, leo como está escrito. Oh Jehová, ya, esta era una oración del profeta menor Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, decía el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Que por la lectura de su palabra en esta tarde seamos todos muy bendecidos. Cierre sus ojos y oramos un minuto al Señor. Señor, te damos gracias porque hoy tenemos tu palabra cerca de nosotros. Permítenos hoy día disfrutarla. Permítenos comer de este pan del cielo. Que nuestras vidas sean edificadas, vivificadas. Porque cuando tú abres la boca, Señor, es para declararnos tu verdad. Señor, y en esta hora, al sentarnos a la mesa, unánimes, te pedimos hoy, háblanos, Señor, que todos nosotros como siervos queremos oírte con claridad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy quiero hablarles sobre corazones avivados. ¿Ya? Corazones avivados. Este capítulo de Habacuc, siendo él uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, vemos cómo los eruditos expresan acerca de este hermoso capítulo. Si usted mira su encabezado en su Biblia, en la Escritura, se dará cuenta que dice oración de Habacuc. ¿Ya? Ahora, entendamos que la Escritura no ha sido subtitulada, tampoco ha sido separada en capítulos y versículos o versos. Sin embargo, queda muy acorde a lo que expresa en el capítulo número 3 de este profeta menor, una oración. Una oración que algunos piensan o estudian diciendo que esta oración perfectamente podría ser un himno, podría ser una alabanza, podría ser motivo de adoración a Dios. La expresión tan linda que tiene Habacuc refiriéndose al Señor, oh Jehová. Entonces, el profeta, al hacer esta oración, lo único que anhelaba en su corazón, amados hermanos, era el éxito de la obra de Dios. Por eso le expresa diciendo que debería el Señor avivar su obra. ¿Ya? Él no expresa diciendo, Señor, aviva mi obra, sino que él dice, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Porque comprendemos por la palabra de Dios que toda congregación cumple la obra de Dios y no la obra de los hombres. Y Habacuc entendía perfectamente esto. Sabía y entendía a cabalidad de que había sido llamado por Dios y no que había sido un sentir o una propuesta de parte de él de ir y anunciar y profetizar a las naciones. Sino que él entendía perfectamente que Dios lo había llamado. ¿Cuántos sienten que Dios los ha llamado a este bendito y precioso evangelio? Sí, Dios a nosotros nos ha llamado. Y lo que venimos a hacer no es la obra de los pastores, no es la obra de Viña del Mar 3, sino que es la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces, el profeta declaraba esta verdad. Él anhelaba con todo su corazón de que la obra de Dios tuviera éxito en medio de los tiempos. Y él solicita a Dios una tremenda verdad, diciéndole, Señor, por favor, avívala. Avívala. Ahora quisiera que pudiéramos reflexionar en lo siguiente antes de poder desarrollar la palabra del día de hoy. Cuando la Escritura nos muestra acerca de esta temporada que el profeta estaba viviendo y lo que Dios declara a través de esta palabra, nos daremos cuenta de que hay algo en medio de los tiempos. En medio de los tiempos está la obra de Dios actuando en favor del reino de Dios. Ahora, ¿estamos conscientes del tiempo que vivimos?
¿Estamos realmente conscientes del tiempo que estamos viviendo hoy día? De la temporada en que la iglesia se ha introducido en este tiempo. ¿Estamos realmente conscientes? Si pudiéramos mirar a nuestro alrededor, nos daríamos cuenta de que estamos en tiempos de mucho dolor. Estamos en tiempos en donde el odio está a la orden del día. En donde el rencor, la guerra y la tristeza abunda. También nos daríamos cuenta de que hay tiempos que se están cumpliendo por medio de la palabra de Dios. Es decir, la palabra, las escrituras se están cumpliendo. Yo creo que entendamos esto, por favor. Porque si entendemos esto, vamos a poder desarrollar lo que hoy día queremos compartir de parte de Dios a cada uno de nuestros corazones. De que hay en estos tiempos, en nuestro entorno, hay dolor, sufrimiento. Y que la escritura, la palabra de Dios está cumpliendo, una palabra que ha sido escrita muchos años atrás. Miles, cientos de años atrás. Estamos en tiempos en donde lo declara Mateo 24:12, donde el amor de muchos se va a enfriar producto de la maldad que hay en sus corazones. Sí, que el Señor nos libre. Entonces, nos damos cuenta de que el entorno donde vivimos es muy lúgubre, es muy tenebroso. Estamos en un mundo de las tinieblas, donde la vida y la muerte no están en las manos de Dios según el mundo, sino que está en las manos del hombre. Donde ellos determinan quitar la vida, o donde ellos determinan que la vida se desarrolle en el útero de una mujer, por medio del aborto, de la eutanasia, cerrándole las puertas a Dios, porque Dios es el dador de la vida y también quien provee la muerte. Entonces necesitamos reconocer con sinceridad, amados hermanos, que estamos en tiempos muy difíciles. Habacuc estaba en el mismo escenario, en tiempos difíciles. Pero en medio de tiempos difíciles, es la palabra de Dios, amados hermanos. Es la palabra de Dios que estará allí para la iglesia del Señor, para que seamos avivados y caminemos en santidad delante de su presencia. Así que yo quiero invitarle que hoy día podamos reflexionar frente a este corazón que debemos nosotros cultivar. Porque nosotros somos parte de esta obra, ¿o no? ¿Sí? ¿Usted se siente parte de esta obra? Yo me siento parte de esta obra. No porque soy el pastor, sino porque soy un hijo de Dios. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo forma parte de la familia de Dios, y la familia de Dios tiene el llamado a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, tenemos esta linda responsabilidad. Somos parte de la obra milagrosa y poderosa de Dios. Así que sintámonos bendecidos de saber que Dios nos ha considerado. Y que hoy día cada uno de nosotros podría ser un profeta Habacuc. Que Dios use para llevar su mensaje de salvación a los corazones necesitados. Entonces, la iglesia necesita caminar con un corazón encendido para que la obra de Dios se avive en medio de estos tiempos. No podemos adormecernos. Nuestro corazón no se puede entibiar. Ese es el riesgo que corremos aquí en la tierra. Por eso la Escritura dice que prefiere que sea frío o que seamos calientes, pero tibio no, porque tibio nos desecha a Dios. Entonces Dios no quiere una iglesia tibia de corazón, que camine en la tibieza, que camine en la frialdad. En la frialdad de que quizás ver a gente sufrir y no sufrir. La iglesia, amados hermanos, somos usted y yo. Y necesitamos que nuestros corazones se despierten en este tiempo tan difícil, en donde la palabra de Dios va a escasear en muchas áreas. No porque Dios sea escaso, sino porque la sociedad y el sistema nos va a impedir hablar más de Dios. En donde los colegios ya no van a querer nombrar a Dios. En donde en los trabajos la gente nos va a apuntar por ser llamados cristianos. Nos van a criticar porque no tomamos, porque no bailamos, porque no fumamos. Nos van a criticar. Entonces estamos en un mundo difícil.
Pero como aprendíamos en la mañana, no estamos solos. Sí, no estamos solos. Estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos va a acompañar en el desarrollo de esta obra. Porque esta obra es de Él y jamás nos dejará solos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, cuando hablamos de este concepto de avivar los corazones y precisamente el concepto de avivamiento, porque eso es lo que clama Habacuc. En oraciones le dice: Señor, avívanos. Es decir, está clamando por un avivamiento. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes asociamos avivamiento a muchas cosas. Pero avivamiento me gustaría mencionar algunas cosas que no son avivamiento. Avivamiento no es llorar en los cultos, por ejemplo. Eso no significa que necesariamente estamos avivados. Tampoco es danzar o tener alguna expresión o manifestación delante de la presencia de Dios. Avivamiento es más que eso. Avivamiento significa vidas transformadas, vidas saciadas por la palabra de Dios. Entonces debemos permitirle a Dios que en esta tarde el Señor, en su inmensa misericordia, como dice Habacuc, que en medio de esa ira, en medio de ese dolor, en medio de ese contexto, en medio de esos tiempos o de estos tiempos, Dios tenga misericordia de su iglesia. Anhelamos la misericordia de Dios. Anhelamos sus maravillas, sus hechos, sus prodigios. Porque nosotros somos la iglesia que cree firmemente al poder de Dios. Entonces, lo primero que quiero compartirles para mantener un corazón avivado es que debemos llenar nuestros corazones de fe. Vamos a la Escritura, por favor, miremosla. Llenemos nuestros corazones de fe. Amados hermanos, los grandes avivamientos de la historia vienen por la búsqueda genuina de la palabra de Dios. ¿Ah? Los mayores avivamientos de la historia provienen desde allí. Ese es su génesis. El anhelo por la palabra de Dios. El deseo de comer y hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Ejemplos en la Biblia tenemos varios. Pero me gustaría solamente mencionar uno tan lindo como es el de Edras frente al pueblo de Dios. Eso está descrito en Nehemías capítulo 8, del versículo 1 al 12. En donde Nehemías abre las escrituras y de pronto todo el pueblo se compungió de corazón y se postró delante del Señor. El pueblo estaba experimentando solamente por la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque tenían un temor reverente. Tenían esta actitud de saber de que cuando se abría la ley, cuando se abrían las escrituras, era Dios quien hablaba. ¿Entendemos hoy día que Dios es quien está hablando? ¿Sabemos que al abrir la escritura, sabemos que Dios está hablando? Claro que sí. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y que nada ni nadie la hará callar. Porque Dios no calla. Su palabra está vigente, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero más mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Entonces encontramos estos destellos de avivamiento en medio de la Escritura, pero también encontramos destellos, principalmente aquí en Valparaíso, en el año 1909, donde un hombre de Dios llamado Willis Hoover, un pastor misionero de Estados Unidos, llegó aquí a Valparaíso con un corazón sediento, hambriento, que Dios lo había mandado a abrir una obra aquí en Valparaíso. Un hombre que creyó al mandato de Dios. Un hombre que venía lleno de fe. Un hombre que anhelaba. Y quise sacar algo de aquí muy lindo, por favor. El pastor relata en su libro Historia del Movimiento Pentecostal en Chile. Él relata diciendo: Anhelamos experimentar lo que vivieron los creyentes del libro de Hechos de los Apóstoles. Con ese interés venía. Hemos estudiado el libro de los Hechos. O quizás hemos oído hablar del libro de los Hechos, donde la iglesia se inicia, donde el ministerio del Espíritu Santo comienza a operar en la vida de los creyentes. Y con ese deseo vino este pastor misionero aquí a Valparaíso. Comenzaron un tiempo de búsqueda, de hambre por la palabra, momentos de oración. Aleluya.
Y de pronto vino el fuego de Dios aquí al paraíso. Y oramos para que también caiga en Viña. Sí. Que este lugar sea una fuente de avivamiento para aquellos que lo necesitan. Y cayó el Espíritu Santo y dice que la gente se convirtió. En unas bodegas oraban. Y vino el Espíritu, el mover de Dios, de su presencia. Vino a habitar en medio de estos hombres que creyeron a su palabra, que creyeron al mandato. Venían hombres llenos de fe. Llenemos nuestra vida de fe, por favor. ¿Sabe lo que dice Habacuc? Él dice que clamó a Dios, diciendo: oh Jehová, he oído tu palabra. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo sé que la va a responder, porque ustedes aman la palabra. ¿Sí? Si no la ama, diga amén, no, porque la va a terminar amando. ¿Ah? La fe, ¿por qué viene? ¿El oír qué cosa? Sonó lindo, ¿cierto? Sí, sonó lindo. La fe viene por el oír, pero el oír los chismes, los cagüines, las malas noticias. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Habacuc dice que escuchó la palabra de Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que Habacuc llenó su corazón de fe por oír la palabra de Dios. Entonces, necesitamos hoy día llenar nuestros corazones de fe, porque la palabra de Dios genera fe en los hijos de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios genera fe en nosotros, los hijos de Dios. Y Habacuc dice que he oído tu palabra. Yo no sé qué le pasa a usted cuando escucha la palabra de Dios. Yo no sé qué le pasa a usted en este instante que estamos oyendo a Dios. ¿Qué pasa dentro de nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma? ¿O estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana? ¿O que tengo un examen esta semana? ¿O que tengo que trabajar, tengo que hacer un trámite? ¿Dónde está hoy día mi corazón frente a la palabra de Dios? Cuando Habacuc dice que escuchó a Dios, escuchó su palabra, él inclinó su vida a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de fe y oró a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado, no debemos servir sin fe. Por favor. No estamos llamados a servir sin fe. No podemos orar sin fe. No podemos predicar sin fe. No podemos escudriñar la palabra sin fe. Porque el Hijo de Dios no camina por lo que ve, sino camina por la fe. Y la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Aleluya. Y nosotros quienes estamos aquí en esta casa de oración, hemos sido justificados por Dios. Hemos sido justificados por su perdón. Y eso nos autoriza y nos habilita para caminar no por lo que vemos, sino por la fe. El mundo camina al revés. Ellos esperan ver para creer. Pero más los hijos de Dios caminamos por la fe. Creemos y después Dios nos dará el milagro que andamos buscando. Entonces, amados hermanos, necesitamos pedir a Dios para que Él avive nuestros corazones. Debemos llenar nuestros corazones de fe. Y la única forma de llenar nuestros corazones de fe es escudriñando la palabra de Dios. No hay otra manera. Es prestando atención a lo que Dios hoy día está diciendo. Es prestando atención a lo que aprenden en las dorcas, lo que aprenden en los jóvenes, lo que aprenden en los varones, lo que aprendemos los días martes en los estudios. Prestando mi mayor atención a la palabra de Dios. No es el momento de distraernos, no es el momento de tomar once, es el momento de oír a Dios. Es el momento de oír a Dios, porque Dios quiere hablar. Y a veces la gente se queja y dice, es que no escucho a Dios, es que no oigo a Dios. Es que estamos tan distraídos, estamos tan pendientes de otras cosas, del afán del día, que no hacemos un alto en el camino para oír a Dios.
Pero Dios está hablando. Dios sigue hablando. Y su palabra permanecerá para siempre. Y Dios sigue prometiendo. Porque su palabra está llena de promesas para nosotros sus hijos. Llenemos nuestros corazones de fe. Amados hermanos, ¿por qué es necesario en medio de estos tiempos llenar nuestros corazones de fe? Porque necesitamos aprender a permanecer en sus caminos. Porque no habrá nada ni nadie que te sostendrá o que me sostendrá, sino es la preciosa palabra de Dios. Porque aquí está el fundamento de su vida. Aquí está el fundamento de mi vida. Aquí está el fundamento de la iglesia. La palabra de Dios. Y si usted abre la Biblia, se encontrará con que Cristo es la palabra. Su palabra dice que en Juan, expresando de Jesús, que eres el verbo, Cristo es la palabra. Y el verbo se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Y vino a enseñarnos los principios del reino para caminar de una manera diferente a la del mundo. Para eso Dios entregó su palabra, para equiparnos, para habilitarnos, para bendecirnos. Y no estoy hablando de prosperidad necesariamente. Dios vino a traer gracia y sabiduría a través de su palabra, para que vivamos sabiamente aquí en la tierra. Entonces necesitamos llenar nuestras vidas de fe, pero necesitamos oír a Dios por su palabra. La fe, amados hermanos, en medio de estos tiempos será necesaria para soportar, para resistir y persistir en este bendito y precioso evangelio. Esto nos va a rescatar del peligro. Porque cuando el diablo venga a hablarnos al oído, lo primero que debemos recordar es la preciosa palabra de Dios. ¿Acaso Jesús, estando en un tiempo de búsqueda, allí en medio del desierto, vino Satanás el diablo a tentarlo? Vino Satanás el diablo a hacerlo caer. Pero más él dijo, escrito está. Escrito está. Porque el hombre, Jesús, siendo hijo de Dios, aferró a la palabra. Amados hermanos, aferrémonos a la palabra de Dios. Vivamos por la fe, caminemos por la fe, triunfamos por la fe, prevalecemos por la fe, venceremos por la fe y también alcanzaremos las promesas de Dios por la fe. Entonces, para vivir en un corazón avivado, debemos llenar nuestras vidas de fe. Lo segundo, otra cosa que nos ayudará a desarrollar este corazón avivado en medio de estos tiempos es lo que expresa el profeta diciendo, y temí. Dice que oyó a Dios, oyó su palabra y algo provocó dentro de él. Temió. Ahora, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Yo sé que muchos la conocen, pero creo que no está de más recordarla. Cuando la expresión bíblica habla del temor, pero este temor que es a Dios, no tiene que ver con el miedo. Lamentablemente, la iglesia a veces ha cometido errores con respecto a eso. Y quiere acercar a la gente a Dios a través del temor. Más lo que Dios nos ha llamado es a ser discípulos a todas las naciones. No a infundir temor en las personas. Y lo cual no significa que no hablemos la verdad. Debemos hablar la verdad. ¿Ah? Debemos hablar la verdad. Pero el fundamento de nuestra verdad no tiene relación con el temor. Porque este temor que sintió Habacuc no tiene que ver con el miedo. Sino que este temor nace o es engendrado por el conocimiento que tiene Habacuc de Dios. Porque Habacuc conocía a Dios en su esencia, en su carácter y en su accionar. Por eso él temió. Temí, dijo. La palabra temor
es traducción del griego yirá, que significa temor reverente y santo. Desde allí se origina esta palabra temor, no del miedo, no del terror, sino que de un temor reverente y santo. Que ese temor, amados hermanos, es capaz de advertirnos del peligro que se aproxima. Eso provoca el temor en la vida de los creyentes. Precaución, previene del peligro. Entonces el temor a Dios no tiene que ver con el miedo, más bien hace referencia al respecto de que debemos tener respeto hacia Dios. Estar conscientes de la omnipresencia de Dios. ¿Ah? Debemos estar conscientes de la omnipresencia de Dios. Pero no para tener miedo, sino que para tener respeto por Dios. Y así poder cultivar nosotros un corazón íntegro delante de la presencia de Dios. Cuando recorremos las Escrituras en el Antiguo Testamento podemos recordar la vida de José. Pues José era un hombre que tenía temor de Dios. Un hombre que era el preferido de su padre. Pero que vendido por sus hermanos fue a caer en un hoyo y después fue vendido por sus hermanos. Fue a parar a la casa de Potifar y pasó lo que cualquier hombre no le gustaría pasar. Se sintió abusado, se sintió acosado por una mujer. Y él agarró sus cosas y salió corriendo. Dijo, soldado que arranca, sirve para otra batalla. ¿Eh? Pero la expresión que tiene José es maravillosa. Porque él había sido contratado por Potifar para el servicio. Y Potifar reconocía que en José había algo especial. Potifar reconocía que en José había algo diferente. Puesto que todo lo que hacía José era prosperado. Amados, cuando uno teme a Dios, Dios prospera nuestras vidas. Y prospera todo nuestro entorno. Solamente por temer a Dios. Entonces Potifar reconocía esta condición de José. Sabía quién era. Y José le expresa diciendo que él no podía fallarle a Dios. Porque él tenía temor de Dios. Pero el temor de Dios lo llevó a lugares muy tenebrosos como una cárcel. Porque finalmente fue inculpado y encarcelado. Pero desde lo profundo de esa cárcel, el Señor lo sacó. Para haber ocasiones en que el temor nos va a llevar a lugares que no deseamos, ¿eh? Solamente por tener respeto a Dios. No vamos a ganar críticas, calumnias. La gente nos va a despreciar. No sigamos temiendo a Dios. Sigamos temiendo a Dios. Porque en algún momento llega el momento de la honra cuando usted y yo tememos a Dios. Porque José alcanzó un lugar muy alto en Egipto. Llegó, dice la Escritura, a ser uno menos que Faraón. Estaba Faraón y estaba José. Qué lindo Dios. Qué lindo es ver una iglesia que teme a Dios. Que sabe a la perfección que todo lo que hace lo hacemos para la gloria de Dios. Que no lo hacemos para que nos vean, para que nos graben, para que nos digan que cantamos lindo, aunque debemos elogiarnos. Sí, está muy bien. Que ustedes cantaron precioso hoy día, ¿eh? Debo decirlo. Pero el fin no es ese. El fin es honrar a Dios. Glorificar a Dios con nuestras vidas. Entonces, Habacuc dice que al escuchar la palabra de Dios, dice que su corazón se inclinó reverentemente a Dios. Porque dice que sintió temor en su corazón. El temor a Dios nos permitirá accionar de la manera correcta. De una manera que honre al Señor. Y esto no tiene que ver solamente cuando nos reunimos aquí en la casa de Dios, sino que también cuando nos vamos a la casa,
a nuestros hogares, cuando estamos en el trabajo, manejando un colectivo, hermano Johnny. Honrar a Dios. ¿Cuántas veces la gente no se ha enojado porque tiene música cristiana en su colectivo? Bájelo nomás. Y punto. No, mentira. Honrar a Dios. Eso es honrar a Dios. Y yo les decía que a veces nos vamos a ganar malos ratos por honrar a Dios. Pero Dios está con nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Ganar el favor de la gente o tener el favor de Dios? Yo prefiero tener el favor de Dios. Entonces necesitamos temer a Dios, tener respeto por Dios, a la omnipresencia de Dios. ¿Sabéis qué otra cosa va a provocar en nuestros corazones para avivarlos? Va a provocar sabiduría. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría proviene del temor a Dios. Entonces, yo creo que todos necesitamos sabiduría. Por eso Santiago hace la invitación diciendo que aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría no podemos ir a comprarla a la farmacia. No podemos ir al Home Center Soima que encontramos todo lo que necesitamos. Porque no va a estar allí la sabiduría. La sabiduría proviene del temor a Dios. Lo escribió el hombre más sabio de la tierra, Salomón. El hombre, entonces, que teme a Dios, el hombre que camina en sabiduría de Dios, lo que está expresando son señales claras de que hay un hombre y una mujer de Dios que está caminando en el avivamiento de su corazón. Porque a veces cuando asociamos el avivamiento pensamos que es muy eufórico, ¿ah? Pero a veces no nos damos cuenta que silenciosamente, como dijo el profeta, yo pensé que vendías en el terremoto, Señor. Yo pensé que venía a hacer la tormenta en lo que no sé qué tan escandaloso era, ¿va? Pero fue escandaloso. Pero él entendió, el profeta, que el Señor venía en un silbido apacible. En un silbido apacible. Y el avivamiento muchas veces se mueve así, silenciosamente, en la vida de las personas. Y no nos damos cuenta cómo va creciendo esa persona. Y uno se pregunta, ¿en qué minuto aprendió estas cosas? ¿En qué minuto llegó a ser pastor? ¿En qué minuto llegó a ser oficial? Enseñador de la palabra. Participante de esta congregación. ¿En qué minuto? ¿En qué minuto Dios se acordó de nosotros? ¿En qué minuto Dios abrió una nueva plaza pastoral? ¿En qué minuto? El temor a Dios. Solamente el temor a Dios. Porque algo Dios está haciendo en su pueblo. Y lo que desea en este tiempo, en esta temporada, en medio de la corrupción, en medio del panorama que se nos avecina, es que Dios desea avivar su obra en medio de estos tiempos. Y yo le vengo a decir en el nombre del Señor que nosotros somos parte de esa obra. Nosotros seremos parte de ese avivamiento personal y colectivo que Dios dará a su iglesia si llenamos nuestros corazones de fe y tenemos temor de Dios. Por último, todo lo que usted y yo hagamos tiene resultados. ¿Ah? Todo lo que usted y yo hagamos tiene resultados. El llenar nuestros corazones de fe y el caminar en el temor a Dios. Esto va a permitirnos a nosotros, amados hermanos, realmente encender nuestros corazones. Va a permitirnos vivir llenos del poder de Dios. En donde los milagros y prodigios acompañarán a la iglesia. ¿Qué milagros y qué prodigios nos van a acompañar? Dice la Escritura, el Señor antes de irse pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios y los demonios huirán. Dios nos ha ungido, amados hermanos, así como lo hizo con Jesús un día, en donde Él abrió las palabras y dice que este era el tiempo en que el ungido vendría a dar las buenas nuevas de salvación, daría vista a los ciegos, daría libertad a los cautivos. Amados hermanos, Dios nos ha ungido para eso.
Dios le ha ungido a usted para eso. Y lo que necesita Dios en este tiempo es que nuestros corazones sean encendidos por su presencia. Yo no puedo ir y encender su corazón. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por favor no te olvides de avivar el fuego de Dios que está dentro de ti. Yo podré orar por usted, podré levantar cobertura por usted, pero amados hermanos, somos nosotros que le necesitamos doblar nuestras rodillas diariamente y pedirle a Dios, Señor, aviva mi vida, aviva mi espíritu, aviva mi alma, Señor. Usa mi vida para entregar el mensaje de salvación. Usa mi vida para edificar tu iglesia. Son los resultados que acompañarán a la iglesia. Dios traerá crecimiento a la casa de Dios, al pueblo de Dios. Pero no por algo propio, sino porque Dios es quien está avivando a su pueblo en medio de estos tiempos. Porque como dice Habacuc, vendrá su misericordia sobre nosotros. Aleluya. La misericordia tiene que ver con aquello que usted y yo no merecemos. Yo no merecía la presencia de Dios. Usted no merecía la presencia de Dios. Usted no merecía el perdón de Dios. Yo no merecía el perdón de Dios. Pero su gracia nos alcanzó. Su gracia preciosa nos alcanzó. Y hoy día somos libres. Y somos salvos por la sangre de Jesús. Aleluya. Pero Dios en este tiempo quiere avivar sus corazones, quiere avivar mi corazón, pero necesitamos caminar en la fe, necesitamos volcar nuestros corazones y temer a Dios. Y Dios cumplirá su palabra. Y derramaré mi presencia, dice Dios. ¿Cuándo? En los postreros días. Aleluya. Y yo oro para que estos postreros días el Señor llene a su iglesia con su poder, llene a su iglesia con su autoridad. Que cuando digan en el nombre de Jesús sal demonio, los demonios huirán. Que cuando digan en el nombre de Jesús enfermedad sal fuera, la enfermedad saldrá. Aunque se levante quien se levante, aunque se levante el mundo, aunque se levante Satanás el diablo, aunque se levante nuestra vieja naturaleza, nosotros creemos en el Dios Todopoderoso capaz de avivar su obra en medio de estos tiempos. Amados hermanos, Dios quiere avivar nuestros corazones. Permitámonos hoy día a Dios que le encienda nuestras vidas y que quite toda ceniza de nuestros altares. ¿Hace cuánto? Yo pregunto hoy día. ¿Hace cuánto, estando en su habitación de rodillas o conversando con Dios, ha sentido ese fuego dentro de usted? ¿Hace cuánto, David Ignacio, que en tu habitación ahí llorando, has clamado a Dios y has sentido que entra? Porque uno sabe cuando la presencia de Dios entra. Cantando en tu casa, camino del trabajo, que tiene que transitar 1 hora a su trabajo. ¿Has sentido la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios quiere avivar el corazón del cristiano. Y usted y yo somos hijos de Dios. La presencia de Dios va con nosotros y está en nosotros. Yo le quiero invitar a que busquemos a Dios, porque esto traerá firmeza a la iglesia. No importa las amenazas que nos rodeen, Dios está con su iglesia. Y oro a Dios para que esa unción que había en Jesús también habite dentro de nosotros. Mientras pensaba en esto, yo decía, Señor, qué lindo hubiese sido. O qué lindo sería experimentar lo que tú viviste cuando estabas allí hablándole a estos hombres entristecidos camino a Maús. ¿Sabes lo que hacía? Lo que provocaba las palabras de Jesús en las personas. ¿Sabe, Francisco? Dice la Escritura que estos dos hablaban entre sí y decía, ¿acaso no ardía tu corazón cuando nos hablaba de la Escritura? Y yo oro a Dios y le pido al Señor que cada vez que usted hable la palabra de Dios, nuestros corazones ardan. Aleluya. Y cada vez que canten a Dios, nuestros corazones ardan, porque nos llevan a la presencia de Dios. Que cada vez que alguien se pare en este lugar para compartirnos su palabra, para elevar una oración, arda la presencia de Dios en nuestros corazones. Que cuando usted esté ahí sentado en su banca, en su silla, o estén conectados hoy día como algunos lo están en sus casas, sientan ese ardor de la presencia de Dios. Porque se está hablando la palabra de Dios en este lugar. Cuando usted diga gloria a Dios, aleluya, amén.
sintamos la presencia de Dios en la confirmación de su palabra. Dios necesita una iglesia viva, no una iglesia muerta. Así que yo le quiero animar en esta tarde a que juntos caminemos en esta esfera de Dios. Que lo glorioso de Dios descienda aquí a la tierra en medio nuestro. Que Dios les use para sanar corazones. Porque hay muchos heridos allá afuera. Hay muchos heridos. Puesto en pie le damos gracias a Dios.